Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Más Allá del Salario. Soy su amiga Nadia Zúñiga y bueno, les damos la bienvenida a otro episodio más con un caso, como ustedes ya han notado, un caso real en el cual vamos a cambiar nombres de los trabajadores, de las empresas para no causar ningún conflicto durante este proceso, porque al final es un proceso que ya se está siguiendo y que ha llegado a manos del IPDT. Y como ustedes saben, nuestro titular, el licenciado Asdrúbal Rey, ya se encuentra con nosotros para hablarnos de este tema. Hola Asdrúbal, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Pues muy contento de nuevamente seguir aquí con este podcast que, pues gracias a que pues nos siguen, han seguido llegando algunos comentarios de que hay temas muy interesantes que les ha servido la información. Bueno, ahora con un tema muy delicado que tiene que ver con el trabajo a menores, ¿no? O menores de edad, menores de 18 años. Nos llegó un caso en particular de, pues ahorita lo vas a plantear, pero bueno, en términos generales es trabajos o empleo a menores de edad, que es muy importante que ustedes sepan cómo se deben hacer este tratamiento, porque son características especiales y bajo ciertas normas se debe regir esta relación de trabajo. Así es, Asdrúbal, y ya en unos episodios anteriores nos habías explicado un poquito de cómo se da estas contrataciones a menores de edad, ¿no? Que es un tema específico y delicado, y bueno, aquí vamos a ver algunas cosas que por lo que ya aprendimos en otro podcast, pues creo que hay muchas violaciones al respecto, pero les voy a dar a conocer el caso. Vamos a hablar de Pablo y vamos a hablar de la tienda de suministros. Pablo trabaja en esta tienda y Pablo tiene 15 años de edad. Es originario de la comunidad rural del municipio de Zacatlán, Puebla, y fue contratado en el 2020 por una tienda de herramientas local llamada Suministros El Patrón, propiedad del señor Rogelio N. El joven, en condiciones de vulnerabilidad económica, comenzó a realizar labores de carga de costales de cemento, entrega de materiales en obra, atención en mostrador y limpiezas del establecimiento. No contaba con contrato escrito, pues mucho menos con una inscripción al IMSS, ¿no? Trabajaba jornadas de hasta 11 horas diarias, sin días de descanso, en condiciones insalubres y con exposición a riesgos físicos por el manejo de maquinaria y materiales pesadas, así como jornadas nocturnas. La madre del menor, a quien llamaremos María Ortega, al notar que su hijo comenzó a padecer ciertos dolores corporales, dolores de espalda y episodios de fatiga extrema, solicitó al patrón que dejara de emplearlo, a lo cual el señor Rogelio N. dijo que nadie lo obligaba y que estaba ahí porque desde muy chicos todos trabajan, ¿no? El caso fue denunciado entonces a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y posteriormente ante la Fiscalía General del Estado por tratarse de una violación a derechos fundamentales. Asdrúbal, creo que sí hay aquí un mundo para hablar de todas las violaciones que se están dando al respecto, ¿no? Sí, bueno, pues primero empezar con que la relación de trabajo de un menor de 15 años, pues de entrada está prohibido el trabajo para menores de 15 años. Tú mencionaste que actualmente tiene 15, que sin embargo, corrigiendo un poco el dato, me parece que, bueno, no me parece, él tiene hoy 17 años, pero fue contratado en el 2020. Ajá. Entonces, él fue contratado de 13 años. Prácticamente esa relación laboral pues está prohibida por la Ley Federal del Trabajo. La ley permite que se contraten a menores de 18, pero que sean mayores de 16 y, en su caso, de 15 años, con permiso de los padres, ¿no? A ausencia de los padres, se permite que se pueda dar este permiso de trabajo por la autoridad municipal. En este caso pudiera ser el presidente municipal quien otorga este permiso, pero las características son muy importantes. Debe haber una constancia, un certificado de salud que está, apto para poder prestar el servicio que se está contratando, pero además este servicio tiene que ser con ciertas características. Primero, es una jornada laboral reducida. No pueden trabajar más de 6 horas al día. ¿Sí? Entonces, bueno, de entrada ahí es importante el horario. No pueden trabajar en horarios nocturnos, Claro. ¿no? Los nocturnos se consideran a partir de las 6 de la tarde. Okay. Nos refieren que él tenía una jornada de martes a jueves,
de 8 a 10 de la noche. Entonces, pues, excede por mucho de entrada Sí, la jornada sí, la laboral. jornada. Segundo, tenía un salario inferior al salario mínimo. Entonces, vayan acumulando o vayan tomando nota de todas estas violaciones tan importantes. Entonces, otra, labores se prohíben para menores de edad, labores peligrosas o insalubres, incluyendo manejo de maquinaria pesada y carga excesiva. Entonces, todo esto pues fueron violaciones que se fueron consumando durante todo este tiempo de la relación de trabajo, que por lo que vemos pues no fue poco, ¿no? Estamos Así hablando de es. una relación de 4 años. Y bueno, aquí lo que se vuelve más delicado, decirles y platicarles que en primera instancia lo que buscó el instituto, porque este es un caso que ya estamos llevando, el instituto buscó una conciliación con el patrón, ¿no? Se dio el citatorio, hizo caso omiso al citatorio. Entonces, pues tuvimos la necesidad de acudir al Centro de Conciliación Laboral y Registral Local del Estado de Puebla, en el que también se hicieron 2 citaciones, y en ambas no acudió el patrón. Bueno, al grado de que en el segundo citatorio ya no salió nadie del inmueble, ¿no? Entonces, pues ellos creen No se dieron que por notificados. consideran que ese tipo de cuestiones van a evadir Responsabilidad. la justicia o no, la impartición, y pues es al contrario, me parece que lo empeora, ¿no? Obviamente en su caso. Finalmente ahorita ya se instauró, porque nos dieron la constancia que yo les he estado refiriendo varias ocasiones, que para poder demandar un despido injustificado, ¿no? Que aquí además esa es una de las acciones principales, pero hay muchas otras violaciones que conllevan a multas, ¿no? Es decir, puede haber una concurrencia de competencias, no solamente en estricto sentido lo que va a resolver el tribunal laboral, sino también se puede resolver administrativamente algunas violaciones a la ley federal del trabajo, como es el caso del que estamos hablando, contratar a un menor de edad sin el permiso adecuado, con una jornada que no le corresponde, que está prohibida, con un salario mínimo, por debajo del salario mínimo su remuneración. Entonces vienen dando todas estas violaciones, ¿no? Y con actividades que ponen en riesgo su salud, ¿no? Que ponen en riesgo su salud, ¿no? Entonces aquí hay violaciones no solo a la ley federal del trabajo, sino a los derechos humanos de los niños, ¿no? En concreto hay una convención sobre los derechos del niño, donde pues no se puede realizar ningún trabajo que se ponga en peligro y además entorpezca la educación o desarrollo físico, mental, espiritual y social, ¿no? Aquí lo que es todavía de mayor peligro y cuidado, que se está valorando, que sin embargo pues se tiene que llevar a sus consecuencias, es un delito el contratar menores con ciertas características y no con condiciones dignas. Se puede tipificar el delito de trata de personas. Fíjate nada más qué delicado es. Trata de personas en su modalidad de explotación laboral infantil. Lo que nosotros en su momento podemos considerar como algo normal, ¿no? Que desgraciadamente por cuestiones económicas de nuestro país vemos pues a muchos niños a veces ayudando o laborando. Vemos a veces en negocios familiares que los niños ayudan, no lo vemos mal, ¿verdad? Socialmente no está mal. Sin embargo, legalmente hay varias consecuencias, y cuando no es en un estricto sentido, en un seno familiar, sino que en un momento dado es realmente una necesidad imperante el menor trabajar para poder salir adelante, ayudar a sus padres, que son muy comunes estos casos, pues tenemos que tener cuidado porque no es lo mismo. Y yo además he sido testigo de muchos lugares donde contratan a menores justamente porque los menores, bueno, si los adultos desconocemos todos nuestros derechos, Claro. pues aún más los menores, ¿no? Y entonces, pues bueno, esto es un caso muy frecuente, y decirles que se puede cometer el delito, como ya lo comentaba, de trata de personas, que es muy delicado, ¿no? En su modalidad, explotación laboral infantil. Entonces, se va a demandar, ¿no? Más bien ya se demandó, se va a demandar la indemnización por un despido injustificado, pero a razón primero de un salario mínimo, si bien él recibía otro, no, que era ilegalmente el que recibía, además el pago de las horas extraordinarias que estuvo laborando, ¿no? Y además la consecuencia de las multas, que es importante comentarles, que violaciones a la ley del trabajo, en este caso en particular, pues estamos hablando hasta de 50,000 UMAS, lo que puede llevar a un monto, en su caso extremo,
hasta de 5,600,000 pesos es lo que vendría siendo el equivalente por 50,000 lumas, ¿no? Entonces, pues es un caso que es real, ¿no? Es un caso que está sucediendo, que bueno, pues lo que nosotros buscamos es finalmente conciliar, si bien ellos no han aprovechado las fases conciliatorias, pues bueno, tampoco estuvo dado de alta en el IMSS, que eso es muy importante, que insistir que pues trabajo digno tiene que ver con una seguridad social y pues sobre todo un menor que pues se pone en riesgo, que está vulnerable por su desarrollo, por lo que implica, ¿no? Pues la seguridad social es base, pues se va a demandar y bueno, una de las peticiones es la inscripción retroactiva, ¿no? Al Seguro Social y que implica en su momento pues el pago de capitales constitutivos. Estos son, pues no son otra cosa más que los montos que se debieron ver pagado en su momento por esta Seguridad Social de manera retroactiva con los recargos y con todo lo que corresponda por parte del patrón, ¿no? Lo afortunado en este caso es que si bien hay algún cansancio, hay alguna lesión, todavía no tenemos el certificado médico de su condición médica, pero podemos anticipar que no hay una consecuencia de una incapacidad, pero imagínense que hubiera llegado al grado de una incapacidad parcial, permanente o temporal, como quiera que sea, pero eso todavía agrava más el tema de los capitales constitutivos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, este certificado que se da médico, ¿es a través de las mismas autoridades o es en un particular? ¿Ahí cómo, a quién se recurre? No, a un médico particular, ¿no? Se hace porque efectivamente él no tiene, no es derechohabiente, ¿no? Sin embargo, bueno, pues un médico que tiene las facultades para expedir, para hacer los estudios correspondientes, emite un dictamen, un certificado, este mismo se exhibe como prueba en la demanda, en la parte de ofrecimiento de pruebas, y ellos tendrán que negar que fue a consecuencia de su trabajo y ofrecer las pruebas que corresponden. En un momento dado pueden nuevamente emitir un nuevo diagnóstico o rendir una nueva pericial, ¿no? En este sentido, buscando un dictamen médico que determine su situación. Pero bueno, aquí lo delicado es que además consideran que no es sujeto de justicia, o no sé cómo, más bien que pueden evadir la justicia no recibiendo la notificación. Y me parece que lo más apropiado, y eso es una recomendación de manera genérica a todos los patrones, que en cuanto ustedes tengan conocimiento de que hay una circunstancia, lo mejor que pueden hacer es pues afrontarlo, si bien no tienen la razón para ustedes el trabajador, no hay como entrar en una fase conciliatoria. Hoy los centros de conciliación laboral están haciendo una buena labor, se están cada vez capacitando más. Aquí en Puebla, bueno, ahora con la transición del gobierno, se contrataron a muchos conciliadores, las oficinas están muy adecuadas, ¿no? Tienen una oficina privada, no es imparcial, es decir, no le están dando la razón de inmediato al trabajador, sino buscan en realidad entender que, bueno, por un lado, pues se está dando empleo y por el otro lado, pues también está la necesidad del trabajo y que se deben que conciliar. Exacto, tampoco tiene que haber tampoco tiene que haber un abuso, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, este trabajador termina por despedirlo en diciembre del año pasado y pues no le dan absolutamente nada, no le dan ni siquiera su aguinaldo, no le dan nada, ¿no? Simple y sencillamente ya creen que por no contestar el WhatsApp, por bloquear, ya es como resolvieron el problema y bueno, pues aquí el tema está más delicado, ¿no? Porque la mamá finalmente quiso hacer valer los derechos de su menor, de su hijo, que además, pues imagínense, 4 años trabajando, quiere decir que estaba trabajando ahí desde los 13 años, ¿no? Dejó de estudiar seguramente la secundaria y algunos otros porque pues es de tiempo completo, ¿no? La jornada que él tenía. Sí, 11 horas. y más que nada esa recomendación, como dices tú, a los patrones también, ¿no? De que se den por notificados, que acudan a esa conciliación, porque al final del día esto puede quedar en una cuestión laboral. Y se está yendo también a una situación penal, ¿no? Eso muy es lo grave. delicado, porque aquí vuelvo al punto, no solamente es la responsabilidad laboral, la responsabilidad administrativa que tiene que ver con el tema de las multas por haber empleado sin permiso, sin el certificado, sin contrato individual de trabajo, en labores que no le correspondían, con un salario mínimo por debajo del salario mínimo para general vigente en su momento, ¿no? Y todavía aún peor,
pues puede ser un tema penal, Claro. que implica la privación de la libertad de quien empleó, de quien fue el beneficiario y de Así quien es. violentó pues el trabajo digno, ¿no? Claro. Entonces imagínense todas las repercusiones que puede llevarse este asunto. Sí, entonces si no llega a ese grado, no fue así, pues preséntense, ¿no? O sea, den la cara y pues qué mejor que haya una conciliación, como bien lo dices. Sí, esa es la intención y sobre todo también concientizar mucho a los empleadores de que si bien a veces se les hace fácil emplear a menores de edad, ojo, necesitan emplearlos bajo ciertas condiciones, como ya lo dije, con jornadas no máximas de 6 horas, no pueden ser jornadas nocturnas, no pueden ser labores insalubres, tiene que haber un permiso de los padres, a la ausencia de los padres tiene que haber un permiso por parte de las autoridades municipales, por otro lado también tiene que haber una constancia y un certificado médico que están aptos para poder desempeñar la labor para los cuales ustedes lo están contratando. Entonces, esos detalles no los pueden olvidar para emplear a un menor de edad. Asdrúbal, por ejemplo, ahorita que dijiste de estos empleos que de repente uno ve a algunos pequeños porque sí se nota que son menores de edad, hace tiempo, yo ya no he visto, pero en los supermercados o en las tiendas de conveniencia había niños que les llamábamos cerillitos, que eran los que te empacaban, ¿no? La mercancía. Ya no hay. Ahora, bueno, en muchos lugares han empleado a los adultos mayores, que también se me hace pues una oportunidad buena para ellos, pero ¿ya está prohibido eso o se hizo por algo en especial? Bueno, esta protección viene de la última reforma, donde se amplió, pero bueno, la verdad es que la prohibición de trabajadores menores de 15 años ha sido siempre, siempre, desde la ley de 1971, que yo recuerde, fue como un derecho que pues se implementó desde entonces. Lo que pasa es que en estas figuras de los famosos cerillos, que de hecho hay jurisprudencia al respecto y criterios de la Corte, no siempre se les consideraba trabajadores, porque realmente ellos no obedecían órdenes, ni cumplían con una jornada en estricto sentido, ¿no? A veces iban por 1 hora, por 2 horas, y era lo que se buscaba. Si querían se iban, ¿no? Entonces tampoco es que recibieran como tal una orden del dueño pues ya sea el supermercado, lo que correspondiera, sino que ellos llegaban y hacían, empezaban a guardar las cosas y se les daba una propina. Muchos decían que el patrón debía ser el cliente que les da el dinero, porque no recibían un salario. Entonces se pueden romper esas características de una relación de trabajo en esas condiciones. Sin embargo, por recomendación, y lo que sí es cierto es la ratificación de este convenio de derechos humanos de la niñez, ¿no? Pues el trabajo queda prohibido, esa sobreexplotación, porque de repente, acuérdense que lo que está medianamente permitido, pues por ahí se meten y empiezan a abusar, ¿no? Así es. Bueno, Asdrúbal, pues muchas gracias por este episodio más. Antes de irnos, me gustaría pues decirles que aquí nuestro abogado cumple años esta semana, así que vamos a darle una gran felicitación, esperamos que la pases muy bonito, un año más, y bueno, pues ya saben, en las redes que están apareciendo en el episodio, ahí pueden contactar al IPDT en las diferentes redes, ¿no es así? Sí, por favor, no olviden de seguirnos, pues en nuestra página de Facebook de C3 Noticias, de Única 88.3, de Asdrúbal Drek, y en nuestro canal de YouTube, que es canal IPDT. Y recuerden que también se hace una réplica de este podcast por la Única en la mañana, a las 7 de la mañana, por la estación Única. Y no se olviden que, pues, amor con amor se paga.